Escuela dominical, así es que hoy sí ha sido encargado para mí este privilegio inmerecido, quizás con falta de conocimiento, pero con un deseo grande de servirles. Buscando cada día la dirección de Él, porque así debe ser nuestro vivir como hijos de Dios. Esforzarnos, luchar, mantenernos firmes y continuar en nuestro caminar con el Señor. Creo que el hermano les ha dejado unas preguntas. No sé si todos las tengan o cuántos las tengan, pero es bueno, hermanos, recordarlas, es bueno repasarlas, es bueno estudiar la palabra de Dios y entender que esto no es para darle una enseñanza nueva a usted, sino más bien para que usted se afirme en las cosas del Señor, que usted las entienda mejor, que usted edifique su vida espiritual, que usted pueda crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Dios. Así es que vamos a repasarlas, hermanos, antes de entrar a la lección. No sé realmente cuál sea la rutina o el método que nuestro hermano pastor Jaime ha estado enseñando. Esta es la cuarta lección y como hemos estado un poco entretenidos con las clases de bautismos, es que estoy un poco desubicado, pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de terminar esta cuarta lección, de comenzarla y terminarla hasta donde nos sea posible. Quizás el tiempo no nos lo permita, pero vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Hermana Navarrete, usted me dijo que tiene las preguntas. Amén. Sí. No sé cómo le hará el hermano, si preguntará por partes Si él pregunta por o general. levanta la mano quien la trae. Ok. Pregunta número 1. ¿Cuál es la pregunta más fundamental de la vida? Esta pregunta está hecha conforme a la lección. Así es que si usted consiguió su libro de escuela dominical, si lo ha conservado, ojalá y no haya pasado como pasa muchas veces, que compramos el libro y luego por allá lo dejamos bombado en casa o por ahí lo perdemos, y así es que vamos a estar desubicados con la lección. ¿Cuál es la pregunta más fundamental de la vida? ¿Quién la tiene, hermano? ¿Esta hermana Navarrete? Esa no la tengo, pero la demás sí. Ok, ¿alguien la tiene? Hermano René. ¿Qué buscáis? Ok. ¿Está de acuerdo? ¿Está bien, hermano Marcelo? ¿Qué buscáis? Qué pregunta tan interesante, ¿verdad? La pregunta que Cristo le ha hecho a aquellos discípulos que le han seguido. ¿Qué buscáis? Pregunta número 2, perdón. ¿Cuál es la razón correcta para seguir a Cristo? ¿Piensa que hay alguna razón por la cual nosotros debemos de seguir a Cristo? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es nuestro propósito al seguir a Cristo? ¿Alguien más la tiene por acá? A ver, hermano René, ahora sí se va a apuntar un 10. A ver, hermano. Seguir a Cristo por nuestros propósitos propios. Amén. Amén, amén. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? ¿Nuestra gloria o la gloria de Dios? Nuestro reconocimiento, el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conseguir fama para nosotros, conseguir aplauso, conseguir que la gente nos mire como alguien primordial,
como la persona más importante en la congregación. Siempre, siempre, nuestro motivo para seguir a Cristo debe ser agradarle en todo a Él y darle siempre a Él la honra, la gloria y la alabanza. Perdón, se me olvidó preguntar si alguien tenía algo diferente. Hermana, ¿dice? Eso es, dar tu gloria, no la nuestra. Amén. Amén. Creo que la 3 sí la va a tener la hermana Navarrete. Sí. Dice, venir, la 3 dice, ¿qué significa? Tuvo la expresión venir y ver. ¿Qué significa? ¿Qué significado tuvo? Claro, tuvo la expresión venir y ver. Dice, venir y ver los estaba invitando no solo a ir con él para hablar, sino a ir a encontrar lo que solo él les podía descubrir. Amén. Ok. ¿Alguien tiene otro pensamiento diferente? Así está. Pero ¿cómo entendemos esta expresión? Más sencillo, más entendible. Venid y ved. Cristo no se les ha mostrado un hotel de 5 estrellas. No los ha llevado a un Hilton, a un Holiday Inn, a un lugar muy egocéntrico, muy lleno de cosas caras, cosas que muchas veces solamente los ricos y adinerados pueden ver. Él les dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué nos dice esto? Que nuestro Dios mira las intenciones más profundas de nuestro corazón. Que nuestro caminar con el Eterno no es precisamente para encontrar una vida de placer, una vida de abundancia, una vida donde nada nos va a faltar, sino que si miramos a la vida de Cristo y a la vida de los apóstoles, fue todo lo contrario. No tenían un palacio, no viajaban en los mejores carros de ese tiempo, tirados por los mejores caballos. No iban de palacio en palacio para convivir con los hombres importantes, con los gobernantes, con los reyes. En ocasiones miramos a Jesús y a sus discípulos pasar por las parcelas, recoger semillas para alimentarse. ¿Qué nos dice esto? Que usted y yo vivimos una vida mucho más abundante que ellos. Si abrimos nuestra nevera, nuestra hielera, nuestro refrigerador, ¿qué le falta? Como dijo el hermano, solo va a encontrar pollo, de todo, de todo. Por muy pobre que sea, se va al WIC, le dan un montón de tarjetas, ya va y compra más de lo necesario. O si le dan estampillas, sus $1,000, $2,000 por mes.
¿Qué no se puede comprar con eso? Hay muchas iglesias que mensual o trimestralmente llevan camiones repletos de comida. Dicen lo esencial. Ahí encuentra de todo. Le dan fruta, verduras, granos, leche. Así es que esta palabra tiene un gran significado. Cristo conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Y más que nada, quiere que entendamos que quizás nuestro caminar con Él no siempre va a ser lo mejor en la vida. Que no nos va a tener guardados en un estuche de cristal, donde ni siquiera el polvo nos va a tocar. Estos discípulos entendieron el mensaje. Cuando tuvieron que padecer en carne propia la situación y la vida de los verdaderos hijos de Dios. Venid y ved. Eso tiene un gran significado para nuestras vidas, para su vida, para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. Aquí estamos, en la casa de Dios, buscando a Dios, creyéndole a Dios, sabiendo que Él es Dios todopoderoso. Pero aún con todo y eso, nos enfermamos, tenemos problemas en la vida, tenemos situaciones difíciles y tenemos que padecer muchas veces en nuestra humanidad cosas y situaciones no muy grandes, pero aún con todo y eso, nuestro Dios sigue siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así es que venid y ved. Quería mostrarles una verdad, que ellos entendieran, que ellos miraran y que entendieran que la vida para ellos, quizás que la vida para usted y para mí, muchas veces no va a ser mucha satisfactoria. Muchas veces vamos a tener que recostar nuestra cabeza en una piedra, simbólicamente. Muchas veces vamos a padecer, vamos a sufrir, pero no es tiempo de quejarnos. Es tiempo de agarrarnos de la mano de nuestro Dios. Es tiempo de entender qué significado tiene la palabra del Señor cuando nos dice: vengan y vean. Así que vamos a la cuarta palabra. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra Mesías y Cristo? ¿Quién la respondió? Cristo y Mesías son la misma palabra. Mesías es la palabra hebrea y Cristo la griega. Ambas se refieren a la misma persona y significan la misma cosa en el mismo. Okay. ¿Sí tienen más, René? Tienen el mismo significado, solamente en diferente idioma, diferente lengua. Papá y father es lo mismo. Papá en español, father en inglés.
Es un ejemplo más o menos de lo que encontramos aquí. En respuesta a la pregunta Mesías y Cristo. Mesías en hebreo y Cristo en griego. Mismo significado. Vamos a ir a la quinta. ¿Cuáles dos cualidades del carácter de Andrés? ¿Cuáles son las dos cualidades del carácter de Andrés? ¿Quién era Andrés, hermanos? ¿Andrés? ¿Un apóstol? ¿Quién era Andrés, René? Va a decir que es tu vecino, un apóstol del Señor. Un apóstol del Señor. Era Andrés. Y ya hemos conocido muchos. Andrés era mi papá también, así se llamaba. Así es que no se les olvide, Andrés era uno de los apóstoles del Señor. Ahora, ¿cuáles eran estas dos cualidades? ¿Quién la respondió a esa pregunta? Yo tengo aquí, Andrés se caracteriza por estar dispuesto a ocupar un segundo lugar una y otra vez. Se identifica como el hermano de Simón Pedro. Lo único que le importaba era estar con Cristo. Amén. Y servirle lo mejor posible. Andrés tenía un corazón misionero. Okay. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Están de acuerdo? Así es, era el hermano de Pedro. Era un hombre que no era egoísta, se caracterizaba por su deseo de servirle al Señor, de conocerle. Se preocupaba porque otros conocieran a Cristo. Es por esto que se le describe como un hombre que tenía un corazón misionero. Esas son las dos características que encontramos en él. Qué bueno sería que cada uno de nosotros adaptáramos a nuestra vida parte del carácter de Andrés. La sexta, ¿cuál fue lo que ayudó? ¿Qué fue lo que ayudó a Felipe a reconocer que Jesús era el Mesías esperado? ¿Qué fue lo que le ayudó? Hermano René. Sí, es mi hermano. Que no estás leyendo las escrituras del Antiguo Testamento, al reconocer que Jesús de Nazaret era el Mesías esperado. Amén. ¿Alguien más tiene algo diferente? Qué importante es todavía, hoy en día, escudriñar, leer, meditar en la palabra de Dios. Esto nos ayuda no solamente al crecimiento de nuestra vida espiritual, pero nos da el discernimiento suficiente para poder comprender las cosas eternas, la voluntad de Dios. Esto fue lo que ayudó a Felipe. Él conocía, estudiaba las Escrituras, conocía la ley, conocía la palabra de Dios. Cristo le dijo a los fariseos: busquen, lean, escudriñen en las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas hablan de mí. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis
hasta el último libro, habla de Cristo. Aún los salmos, que son considerados como cánticos, hablan de Cristo. Las profecías de los profetas mayores y menores anuncian, enseñan, describen y señalan al Cordero de Dios. Pero qué difícil fue para estos hombres religiosos, cerrados. Porque para ellos tenían el conocimiento propio para poder describirse a sí mismo, a ese Mesías, a ese Cordero de Dios. Y qué triste, qué triste, que ese problema no se ha terminado. Seguimos padeciendo todavía. Muchos hombres con conocimiento secular y con entendimiento aún de la palabra de Dios extorsionan la enseñanza del Evangelio de Jesucristo para alcanzar un beneficio propio personal o para desviar ese Evangelio a su propia conveniencia, para justificar sus errores y sus faltas delante de Dios. Esto fue el tropiezo de los judíos, que todavía hoy en pleno siglo XX siguen errados. Porque si se dan cuenta de que usted y yo vamos allá y somos cristianos, nos van a escupir. Porque siguen aferrados a su propio entendimiento. Porque todavía no han tenido una experiencia con el Cristo de la gloria. Porque todavía no han llegado al arrepentimiento. Porque todavía no han tenido una experiencia como la que usted y yo hemos tenido delante de Dios. Cuando su Santo Espíritu quebrantó nuestro corazón y nos hizo entender, nos hizo ver con toda claridad que nuestra vida era una vida muerta en nuestros delitos y pecados y que éramos dignos de condenación, que nuestro caminar aquí en la tierra nos llevaba a un rumbo totalmente alejado de Dios. Y que el día del juicio seríamos separados para ser dignos de condenación. Pero gloria al Señor, gracias a Dios, que tuvimos esa maravillosa oportunidad de poder tener un encuentro con Él y reconocerle y caminar en su camino. Y aquí estamos, luchando, esforzándonos porque queremos agradarle a nuestro Dios. Porque hemos entendido, hemos experimentado la presencia de ese Dios maravilloso que nos ha hecho entender que una vida sin Él es una vida perdida y vacía, pero que ese gozo, esa paz, ese contentamiento solamente lo podemos encontrar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos ayuda a esforzarnos. Eso es lo que nos motiva a seguir adelante en los momentos difíciles. El entender que servimos a un Dios vivo y poderoso. Así que el escudriñar las Escrituras trae un gran beneficio a nuestras vidas.
Pero tenemos que hacer, como dice la palabra en el libro de Santiago, no debemos de ser oidores olvidadizos, sino que debemos de guardar su palabra. ¿Y qué quiere decir eso? Que voy a agarrar mi Biblia y la voy a meter allá, a esconderla en el closet, que está bien guardada, que no le caiga en el polvo a mi Biblia. Si es posible, la meto en una bolsa de hule de plástico. No, mi hermano, nada de eso. Hay que guardarla en nuestros corazones, hay que ponerla por práctica en nuestra vida. Hay que vivir una vida conforme a la enseñanza de su palabra, practicarla, esforzarnos cada día para vivir conforme a las Escrituras. Entonces, es importante escudriñar y guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Ok, vamos a la pregunta número 7. ¿Cuál será el significado del versículo 51? El versículo 51 dice: y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién se describe a sí mismo como el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa esa expresión del maestro? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien le contestó? El cielo está ahora abierto para una comunicación continua con los hombres. ¿Alguien tiene algo diferente? El vínculo entre el cielo y la tierra depende tanto del carácter humano, del mediador, como del divino. Okay. ¿Están bien las dos respuestas? Bueno, René ya casi tiene un 10. Hermana Patricia, bien por las respuestas. Es correcto, es el significado que podemos darle cuando el Señor habla sobre un cielo abierto y donde se podrán ver los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue que Israel pudo ver esa manifestación de Dios? El cielo abierto, los ángeles bajando sobre el Señor Jesucristo. ¿Será que pudieron ellos contemplar eso? ¿Se imagina cada vez que el maestro se presentaba delante de la gente para compartir con ellos esa maravillosa enseñanza y hablarles del reino de Dios? En muchos escritos bíblicos encontramos que dicen: y el corazón de ellos ardía, los oyentes.
La gente que escuchaba al maestro predicar, hablar sobre alguna enseñanza. Muchas veces yo lo he sentido. Quizás usted lo ha sentido. En el tiempo de alguna alabanza, de algún canto, en el tiempo de alguna predicación, quizás en la iglesia, quizás usted por allá en su rutina, en su trabajo, quizás manejando por ahí por las calles, usted que conoce a Cristo. Y esto es algo que hemos recibido remotamente. Porque ¿cómo llegó el Evangelio a nuestras vidas? Cristo lo compartió con sus apóstoles a las iglesias. Las iglesias salieron hombres y mujeres como usted y como yo, que a Dios le plació separarnos para ser como esas vasijas de barro, para que la excelencia no sea nuestra, sino que sea de Dios. Pero hemos sentido, algo hemos sentido, en el tiempo de alguna predicación, de algún mensaje. Hemos podido sentir que su Santo Espíritu ha tocado en nuestra vida y que no ha sido solamente el hombre que ha abierto la boca y que ha expuesto una teoría o algún pensamiento, pero que detrás del mensaje, detrás de esa palabra, ha estado el Espíritu Santo respaldándole, dándole a ese hombre o a esa mujer un mensaje que quiere que comparta con sus hijos, para ser edificados, para ser fortalecidos, para mantenerse firmes, para seguirle creyendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, para entender, comprender el grande privilegio que tiene usted y yo dentro de la casa de Dios, dentro del pueblo de Dios, que seguimos siendo alimentados con ese maná del cielo. Pero ¿cómo pasa eso? Si muchos somos el rescoldo que estaba en el mundo. No somos personas elocuentes, estudiadas, preparadas, ingenieros, licenciados, doctores, ni hombres que hemos salido de la alta sociedad. Pero así es Dios. Él ha escogido de lo que no era para que fuera. Porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de humildad para hacerlo sentarse con los príncipes de su pueblo. Porque de lo más ignorante, lo más despreciado del mundo, Él ha escogido para avergonzar a los hombres. Y ese poder, esa excelencia, ese respaldo, no es del hombre, porque el hombre es demasiado pequeño, el hombre nada es insignificante, pero gloria a Cristo. Él permite que el cielo se abra para darnos bendición aquí en la tierra, aunque no lo merecemos. La misericordia de nuestro Dios es grande. Él todavía quiere permitirnos que sigamos gozando de ese placer maravilloso
de poder sentir la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Es solamente por Él, por su misericordia, por su amor, que Él quiere seguir derramando bendiciones sobre sus hijos, sobre su pueblo. Amén. Así que gózese, mi hermano, Gloria a Dios. porque esto es una bendición inmerecida Amén. desde Cristo. Ahora ya no hay que ir al sacerdote, ya no hay que buscar un macho cabrío, una oveja, para que sea sacrificada y que nuestros pecados puedan ser perdonados. Ahora podemos ir delante de Dios. No necesitamos el sacerdote, porque el sacerdote eterno está en nuestras vidas. Amén. Porque el Cordero de Dios ha sido sacrificado para salvación y perdón de pecados de cada uno de nosotros. El cielo se ha abierto. Ahora usted y yo tenemos la comunicación directa con nuestro Dios. Gloria a Dios. Qué bendición, qué privilegio. Gloria a Cristo. Aleluya. Así que tome ese privilegio Amén, amén. y dele mano sobre su vida. No lo desperdicie, no lo menosprecie. Amén. Cuídelo, guárdelo, consérvelo, Gloria a Dios. sea celoso, porque ese privilegio no es dado a cualquiera, Amén. no es dado a cualquiera. Somos privilegiados, somos bendecidos. Amén. Vamos a guardar, vamos a cuidar, vamos a conservar con celo esa bendición que tenemos Gloria a Cristo. de poder tener en nuestra vida y en nuestro corazón a un Salvador eterno. Entonces, Cristo ha permitido que ese cielo se abra para usted y para mí. Amén. Amén. Tome provecho, Gloria a Dios. use para bien suyo. Es una bendición grande, una bendición inmerecida. Ok, vamos a la pregunta 8. ¿Quiénes fueron los primeros 4 discípulos de Jesús? Simón, Andrés, Felipe y Natanael. Ok. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Están bien? Amén. ¿Tienes algo diferente, papá? Yo te veo como que estás diciendo, ¿será? A ver, papá. ¿No? ¿Alguien tiene algo diferente? Si ustedes leen, cuando encontramos los nombres de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, ¿quién encabeza la lista? Andrés. ¿Quién es el que es más reconocido religiosamente? Vamos a ponerlo así. Pedro. Y luego, ¿quién más? Juan. Siempre vamos a mirar esos 2 nombres. Pedro, Juan. Pero, fíjese bien, ¿cómo es la pregunta? ¿Quiénes fueron los primeros 4 discípulos de Jesús? Mire, lean su libro, el que lo tiene, la tercera parte, que dice, se titula Un testigo voluntario. Amén. Ahora, léanme a alguien la primera parte, hasta donde dice Felipe.
Léame a alguien donde empieza diciendo los dos primeros discípulos. Los dos primeros discípulos, Andrés y Juan. Perdón, ahí, espérame. Fueron los dos primeros discípulos, dice. Andrés y Juan. Sigue adelante, hermano. Buscaron a Jesús. Andrés trajo al tercero, ¿Quién fue el tercero? Pedro, Pedro. Sigue adelante. a la presencia de Jesús, pero fue el Señor quien buscó el cuarto discípulo, Entonces, ¿quién fue el cuarto? Felipe. Felipe. Ahora bien, no se confundan, no me malinterpreten. ¿Por qué? Porque si leemos la lectura nos dice, no se habla de Juan, ahí no encontramos a Juan. Él no se menciona a sí mismo, él es el escritor de ese libro, del libro de Juan. Hubo dos discípulos, que eran los discípulos de Juan el Bautista. Estos dos discípulos, cuando escucharon a Juan el Bautista decir, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿qué hicieron? Se fueron a servir al Mesías, al Cordero de Dios. Aquel hombre que su maestro estaba presentando como aquel de quien hablaban las Escrituras, como el Mesías prometido. Ahora es interesante esto. ¿Qué lección tan grande nos deja la actitud de Juan el Bautista? Comparado con lo que vivimos hoy en día. Hoy en día muchas personas trabajan a su manera. Buscan la mejor forma de atraer un discípulo. Lo traen a la casa de Dios. Gloria a Dios por eso. Está haciendo su obra de evangelista, para lo cual fue llamado. Pero resulta que el día de mañana, cuando ya el hermanito o la hermanita tiene tiempo, a lo mejor no se sienta a gusto ahí, se va para otra iglesia, se va con otro pastor. Y la persona que se lo ganó o el pastor al cual asistía se queda enojado. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? Yo te traje, yo trabajé mucho contigo. Yo he sido tu maestro. Tú tienes que seguir aquí. Así hizo Juan el Bautista. Se enojó porque aquellos dos discípulos se fueron con Cristo. No. Así que no debemos de enojarnos cuando sabemos que alguien ha movido a alguien con el mismo propósito. Enójese cuando usted vea que aquella persona ha sacado de la iglesia a alguien para desviarlo de Cristo. Ahí sí hay motivos. ¿Por qué? Porque esos son actos de rebeldía, actos de oposición a Cristo. Y no debemos estar de acuerdo. ¿Me explico? Entonces Juan actuó de la manera correcta. Él mismo lo ha presentado como el Cordero de Dios. Él ha entendido que ese es el Mesías prometido, que es el que salvará al mundo, que es el que vendrá, que ha venido a derramar su sangre para pagar por el pecado de todos los hombres. Así es que Él nos deja que se vaya. Es un acto de humildad, de un buen pastor, de un buen siervo de Dios, de un buen maestro. ¿Por qué? Porque Él sabe que van haciendo lo correcto. Pero, seguimos. Les decía por qué a veces aquí en esta pregunta quizás nos cuatrapeamos un poquito. Ok, porque, miren, se mencionan los dos discípulos de Juan el Bautista. Si usted lee toda la lección, no va a encontrar mención de Juan, el apóstol.
Pero tradicionalmente, o quizás en los otros evangelios, vamos a encontrar de que Andrés y que Juan, el apóstol, eran esos dos seguidores de Juan el Bautista, que se fueron a seguir a Cristo. Entonces encontramos a Andrés, es el primero, es el que está ahí. Perdón, Andrés y Juan son los primeros, son los dos discípulos que siguen a Cristo, ¿verdad? Pero Andrés es el que va a hablarle a los demás. Él va y le habla a Natanael. Pero posiblemente en ese tiempo ya Cristo le ha hablado a Felipe. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? No nos dice la Escritura. Así es que Andrés y Juan son los primeros, pero Andrés inmediatamente se pone a hacer el trabajo que usted y yo debíamos de hacer inmediatamente que hemos conocido a Cristo. Ese va con su hermano Pedro y le dice: hey, vente, aquí está el Cristo, el que habla la palabra de Dios, habla de él. Pedro lo acepta, lo entiende. No sabemos, como digo, cuánto tiempo ha pasado. Ahora va con Natanael y le dice: hey, hemos hallado a Cristo. Es por eso que encontramos en Andrés un corazón misionero, un hombre que sabe, y no solamente sabe, porque muchas veces podemos saber lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Me explico? Hay que saber qué es lo que tenemos que hacer, pero practicarlo. Porque muchas veces llegamos a tener el conocimiento, sabemos qué es lo correcto, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero ¿qué pasa? No lo hacemos. No lo hacemos. Lo dejamos guardado aquí. Lo hemos leído. Nos lo han enseñado. Lo hemos escuchado. Pero eso es muy diferente a ponerlo por práctica en nuestra vida. No solamente hay que aprender, no solamente hay que entender, no solamente hay que escuchar, pero hay que practicar también. Hay que ponerlo por práctica en nuestras vidas. Esa es parte de nuestro caminar con Dios, parte de nuestro caminar en el Señor, parte de nuestro trabajo como hijos y como hijas de Dios. Perdón, creo que estoy muy lento y todavía no he leído la lección. Ok, entonces Andrés, Juan, Pedro y Felipe son los que describe ahí. Ahora, si usted se va al final de la lectura, donde dice estudio doctrinal, es por esto que se puede confundir. Mire, en nuestra lección tenemos a 4 hombres, ¿sí? Aquí no dice son los 4 discípulos que han sido escogidos. Solamente nos dice tenemos a 4 hombres, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos nombres? Simón, que es Pedro, Andrés, Felipe y Natanael. Eso es lo que nos puede confundir en la pregunta, ¿verdad? De entender o de saber quiénes son realmente los primeros 4 discípulos de Cristo. Ahora, una pregunta importante: ¿quién es Natanael? ¿Es parte de los 12 apóstoles? ¿Se menciona? ¿Lo menciona la Biblia a Natanael después de esto? Después de haberlo encontrado Cristo, haber dialogado con él y haberle dicho: he aquí un verdadero israelita. Después de que él reconoce que él es el Cristo, porque él le dice: desde antes que te hablaran yo te vi debajo de ese árbol. ¿Se sigue hablando de Natanael? Digan ustedes.
miramos su nombre entre los 12 apóstoles que están aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Judas, Iscariote, Mateo, Tomás, Santiago, Bartolomé, Judas Tadeo, ¿está ahí? Se cree que Bartolomé, digo que Natanael es Bartolomeo. Eso. Bartolomeo es uno de los 12 apóstoles. Se le asocia a Natanael con Bartolomeo. Cristo cambió algunos nombres y encontramos ahí de que aquel hombre llamado Simón le dice: tú eres Pedro. Bartolomeo, Natanael no se vuelve a mencionar, pero se considera que es el mismo Natanael, ahora con el nombre de Bartolomeo. Ahora, ¿qué pasó con este hombre? Al igual que los otros apóstoles, se dedicó a predicar el Evangelio. Existen varias teorías históricamente. Se cree que fue desollado vivo en algún lugar de la India donde estaba predicando. Algunos dicen que fue crucificado. Otros que fue lanzado al mar, amarrado para que se ahogara. No sabemos la historia. Lo único que sabemos y podemos entender que después de haber tenido el encuentro con Jesucristo, indudablemente, después de haberle reconocido como el Dios Todopoderoso, el Señor, el Salvador del mundo, el Cristo de la gloria, indudablemente tuvo que haber venido a formar parte de ese grupo selecto que Cristo había escogido. Y posiblemente, me inclino yo a pensar que Natanael es el mismo Bartolomé que encontramos entre los 12 apóstoles. Así es que pueden investigar, pueden buscar, si están de acuerdo o no. Hay que seguir escudriñando. Hay muchas partes en la Biblia de nombres y de personajes que muchas veces nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque no se ha escrito suficiente de ellos. Los encontramos esporádicamente en alguna parte, pero ya después no sabemos nada de ellos. Pero sea quien sea, creo yo, según lo que encontramos en la Escritura, fue un hombre de Dios. Un hombre que reconoció a Jesucristo como lo hemos reconocido usted y yo. Así que no se olviden, fue Andrés, Juan, Pedro y Felipe, los 4 apóstoles. Ahora, ¿quién sería el primer apóstol? ¿Quién fue el primer discípulo de Jesús? ¿Fue Pedro? ¿Fue Juan? Andrés. Miren ustedes la diferencia entre Pedro y Andrés siendo hermanos. ¿Cómo era Pedro? Un hombre que amaba a Dios, pero su carácter impulsivo, que siempre quería estar adelante para todo, siempre dispuesto a defender al Señor, a defender la causa de Cristo. Y por su carácter, Cristo lo reprendió, lo exhortó en más de una ocasión. Encontramos al Señor hablando con Pedro. Pedro, tranquilízate, cálmate, piensa las cosas con calma. No actúes sin pensar. Es muchas veces nuestra tendencia humana.
Primero hablamos, accionamos y luego después pensamos. A veces lo hacemos. Tenemos que meditar un poquito antes de abrir nuestra boca. ¿Por qué? Porque muchas veces eso trae consecuencias a nuestra vida. Muchas veces somos demasiado impulsivos. Nos dejamos llevar por el momento, por la emoción, por la situación. Pero hay que tranquilizarnos, hay que meditar un poco las cosas antes de sacarlas por nuestra boca. La Biblia dice que debemos ser prestos, rápidos para escuchar y un poco más lentos para sacar nuestras palabras. Así es que hay que meditar un poco antes de hablar lo que quizás puede traer consecuencias a nuestra vida o puede llegar a afectarnos. En cambio, el carácter de Andrés, pasivo, tranquilo, no lo encontramos que el Señor le diga: hey Andrés, espérate, cálmate. Pero sí lo miramos a él saliendo a compartir al Cristo de la gloria. Así es que ojalá y nosotros adaptemos el carácter de Andrés y que pongamos nuestro carácter de Pedro en las manos de Dios para que Él lo mande, para que Él nos ayude a hablar cuando es debido, a soltar nuestras palabras después de haber meditado en ellas para hacer lo correcto. Entonces, yo creo que ya estoy tardando y si no termino, a lo mejor alguna hermana me va a decir: ya se le acabó su tiempo, o algún hermano que trae hambre. Vamos a terminar, vamos a leer la verdad central. Dios escoge a llamar a algunos creyentes para áreas especiales de servicio. Miren lo que dice la verdad central. Dios escoge, en otras palabras, Dios escoge y Dios llama a todos para los mismos servicios. Nos llama a todos para ponernos en el mismo lugar, en el mismo nivel, en el mismo privilegio. ¿No? ¿Ustedes piensan que Cristo solamente se encontró con 12 personas en los 3 años que estuvo ministrando en la tierra? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres no conoció al Señor? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres no miró a Cristo que tenían un corazón humilde? Un corazón donde se podía identificar con ellos. Gente amorosa, gente que le aceptaba, que le reconocía y que quería servirle con todo su corazón. Me imagino que muchos. Dentro de las iglesias hay muchos hombres y mujeres con esa calidad de persona. Pero Dios así es. A Dios no le podemos decir: Señor, ¿por qué yo? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué yo no hago lo que el hermano hace? ¿Por qué yo no hago lo que la hermana hace? Dios es soberano. Y en su soberanía, Él sabe a quién escoge para cada privilegio específico. Él nos capacita, nos enseña, nos separa y nos pone en el lugar que Él quiere que estemos cada uno de nosotros. Así es que no se olvide, Él llama bien, el de haber sido escogidos es general. Todos hemos sido escogidos. El haber sido llamados para un lugar, un trabajo, un privilegio específico, eso es algo diferente. Eso que está, es algo que está fuera de mi alcance, fuera de su alcance,
Eso es algo que solamente el Dios eterno tiene el poder para decirnos: a ti te quiero para esto, y te quiero para esto. Así lo hizo con los 12 apóstoles. Él solamente escogió 12 dentro de esa multitud grande, y con esos 12 fue suficiente para que el Evangelio de Jesucristo llegara hasta aquí, hasta la vida suya y la vida mía. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Él no se equivoca. Él no necesita una gran cantidad. Él necesita unos cuantos hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificar toda su vida por Él. Entonces, esa es la verdad central. Versículo clave: y os encontramos y os encargamos. ¿Quién dice esto? El apóstol San Pablo y quizás sus colaboradores. Encontramos de que a través del ministerio del apóstol tuvo varios hombres fieles que estuvieron con él aún en los momentos difíciles. Dice el apóstol, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Primera de Tesalonicenses 12:2. ¿Cómo es digno de andar del Señor? ¿Entiende usted eso? ¿Ha meditado usted en esa palabra? ¿Cómo puedo yo vivir dignamente delante de Dios? ¿Lo entiende? ¿Sabe que es un compromiso grande? ¿Sabe que esa palabra tiene un significado grande? Ser dignos del Señor. Vivir como dignos, escogidos de Dios. Es una responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de tomar con seriedad. No podemos jugar con esa palabra, con esa demanda de Dios. Tenemos que vivir con dignidad delante de nuestro Dios. Decimos ser hijos de Dios. Creemos ser hijos de Dios. Queremos ser hijos de Dios. Nos gusta ser hijos de Dios. Tenemos que aprender a vivir dignamente delante de Él. Póngase de pie. Vamos a terminar allá en el comedor. Hay algo para después del servicio. Padre eterno, Señor Dios maravilloso, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido, Padre amado. Gracias, Dios bendito, porque es una bendición leer tu palabra, es una bendición compartirla. Yo no puedo hacer nada, Señor. He hecho lo que me has mandado, Señor. He compartido tu palabra conforme a mis capacidades. Pero tu palabra es poderosa, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres Dios, Señor. Tú la has dado, Señor, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea preparado para toda buena obra. Tú tienes un propósito para cada una vida de las hermanos y hermanas, Señor, que han estado presentes, Señor. Y tú dices en tu palabra: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No lo que el hombre dice, no lo que el hombre enseña, pero lo que tú, Santo Espíritu, dice a través de tu palabra. Obra, Señor, en cada corazón, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso,